6 busca, 6 a la 27, 6 a la 27 a la 1, 6 a la 27 a la 2.
Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno, muy bien. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Un momento acá, porfa. Bueno, Alejandra, Andrea, Erika y Abandou. ¿Quién es Abandou? Douglas. Ok. Douglas. Ok, Douglas. Listo. Hola, Erika, buenas noches. Vamos. Bueno, listo, muchachos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Saben que estamos en el segundo objeto de aprendizaje, el cual esta semana tenemos una actividad que es un debate. Comienza el día de mañana hasta el día domingo. Vamos a estar con el debate. Por favor, seguir las indicaciones que están en la guía respecto al debate. Es sobre la base de datos EBSCO. Y bueno, Profe, ¿por qué no nos orienta cómo entrar o localizar los artículos? Yo nunca he entrado. Ya hoy traté de entrar, pero no me sentí cómodo. bueno, Douglas, a ver. Básicamente tienes que entrar al lado derecho del campus. Hay un espacio que se llama artículos de interés. Ahí está todas las bibliotecas y está la base de datos EBSCO. Tú le das clic, eh, ahí está la contraseña, está el usuario, y vas a tomar, tienes dos opciones, o tomas todas y te trae todas las materias, o simplemente vas a tomar financieras. Dentro de financieras lo que vas a hacer es colocar el artículo, vas a colocar administración del capital de trabajo, administración del endeudamiento, administración de la liquidez, o sea, la temática como si estuvieses buscando en Google, y él inmediatamente te va a arrojar una serie de documentos o de papers realizados sobre esa temática que tú coloques. Ahí inmediatamente tú revisas, buscas cuál es el paper que más te llama la atención, y a mano izquierda hay una opción que se llama descargar en PDF. Le das descargar en PDF y hay una opción que también se llama copiar el URL. Entonces, anexas en tu debate, anexas el PDF, anexas el URL que ahí mismo aparece dentro del artículo y por supuesto haces tu aporte respecto a la temática que escojas. Es importante señalar que no es un resumen del artículo, sino es un aporte que genere debate, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estaría de acuerdo, pero le complementaría con lo siguiente, etcétera. No es un resumen del artículo. Entonces, básicamente es eso, Douglas, es que entres y se trabaja como se trabaja en Google. De la misma forma, tú colocas la temática que vas a buscar y él te arroja una serie de documentos o de papers respecto a esa temática. Ok, profe. Bueno, listo. Esta semana, que estamos en el segundo objeto de aprendizaje, comprende dos grandes temáticas dentro de lo que son las decisiones que uno toma como gerente, y son decisiones relacionadas con estrategia financiera, que tiene que ver cómo me endeudo, cómo me financio y cuál es el grado de liquidez. Pero no es el endeudamiento o la liquidez que nosotros vimos en finanzas para la toma de decisiones, en el cual el endeudamiento teníamos unos indicadores de endeudamiento y unos indicadores de liquidez, prueba ácida,
eh, y todos esos indicadores respecto a la liquidez o endeudamiento total, endeudamiento financiero, que son los indicadores que me muestran qué grado de endeudamiento tengo yo en mi organización. Aquí básicamente el objetivo, este objeto de aprendizaje, lo que me lleva es a determinar cómo debo financiarme yo, porque como vimos en la videoconferencia de la semana pasada, es parte Profe, está fundamental. grabando. Sí, señor. Ok, gracias. Es parte fundamental dentro de todas las estrategias financieras y las estrategias organizacionales que uno toma, determinar cómo voy a financiarme, porque ese es el punto de partida. Nosotros estuvimos revisando la semana pasada y nos dimos cuenta que básicamente el objetivo básico financiero, que es generar valor, es una relación entre la rentabilidad que logra mi empresa y lo que me cuestan los recursos con los cuales yo financio mi empresa. Entonces, esa forma o esa decisión respecto a cómo me financio es parte fundamental a la hora de ser gerente o gerenciar una empresa. Ojo, así no sea el gerente financiero de la empresa, es parte fundamental cuando yo soy el director, cuando yo soy el gerente, cuando soy el presidente de alguna organización. Me van a perdonar en algunos momentos, pero es que estoy afectado de salud, entonces va a haber momentos donde me voy a detener porque no puedo con la respiración. Entonces, para que porfa me disculpen si en momentos sienten que me quedo callado. Listo. Entonces, nosotros veíamos o revisamos en la clase pasada y veíamos que nosotros teníamos 3 decisiones financieras. La decisión de inversión, la decisión de operación y la decisión de financiación. Dentro de las decisiones de inversión, yo podía invertir en activos fijos, los activos que yo necesito para que la empresa opere, y en capital de trabajo. E inclusive vimos cuál era la lógica financiera y nos dimos cuenta lo importante que eran los proveedores, que eran los que me proveían de toda la materia prima que a la postre generaba inventarios. Estos inventarios me generaban ventas y estas ventas me generaban efectivo o unas cuentas por cobrar que luego yo tenía que justamente gestionar para que se me convirtiera en efectivo. Entonces, a partir de ahí nosotros dedujimos cuál era el ciclo operativo o el ciclo de caja de la organización, que es el que me va a determinar cuál es el capital de trabajo que yo necesito para la organización. El capital de trabajo es parte fundamental a la hora de determinar el valor que genera la empresa. Inclusive, nosotros podríamos decir que muchísimas empresas y microempresas en las cuales nosotros estamos trabajando, su gran problema nace de la mala administración del capital de trabajo. Nosotros vimos más o menos este esquema donde veíamos el ciclo operativo de caja de la empresa. Ahorita vamos a hablar nuevamente de ese ciclo operativo de caja y teníamos unos proveedores, teníamos una gestión de inventarios, una gestión de cuentas por cobrar y una gestión de efectivo, que inclusive aquí nosotros colocábamos unas inversiones temporales. Nosotros también llegamos más adelante, bueno, esto más adelante, ahorita lo recordamos. Básicamente, ¿cómo se comporta el ciclo operativo de una empresa? Yo realizo una compra de una materia prima, o si es una empresa comercial o manufacturera, yo le hago una transformación y yo tengo unos días de rotación de ese inventario, unos días de rotación tanto de la materia prima como del producto en proceso, como del producto terminado. Es decir, cuánto dura mi material dentro de la empresa y en promedio cuánto duro yo para salir de ese inventario. Luego hay un punto donde se genera la venta, pero normalmente por competitividad, la mayoría de empresas, no todas, hay empresas en las cuales no se generan unas ventas a crédito, se genera la venta, pero estas ventas yo tengo que recaudarlas, es decir, que tengo los días que demoro con el material en inventario más los días que demoro para recaudar las ventas, es decir, que un peso que yo invierta aquí probablemente lo voy a recuperar acá al final de estos días. Viéndolo un poco, ese mismo esquema sería de esta forma. Yo puedo realizar la compra de unos bienes el día 0 y mis inventarios en promedio rotan 11 días. Aquí yo realizo la venta el día 11
pero yo demoro 81 días en promedio para recuperar o para gestionar esas cuentas por cobrar. Este es el promedio. Miren que aquí estamos hablando ya no de montos, de cuánto necesito un inventario y cuánto necesito yo para financiar a mis clientes, sino que estamos hablando de días. ¿Cuánto demoro yo para rotar mis inventarios y cuánto demoro yo para gestionar mis cuentas por cobrar? Es decir, que el pago yo lo voy a recibir en el día 92, pero mientras todo esto pasa, yo necesito seguir operando, yo necesito seguir comprando materia prima, necesito seguir pagando arriendo, servicios públicos, pagando nómina, pagando impuestos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito un capital de trabajo para estos 92 días. Sin embargo, de estos 92 días, hay unos días en los cuales yo puedo financiarme con mis proveedores. Y ahí es donde entran mis cuentas por pagar. Miren que son los elementos básicos que nosotros vimos en la videoconferencia pasada, son los elementos básicos que están dentro de la lógica organizacional y la lógica financiera de las empresas. Básicamente la gestión de inventario, la gestión de cuentas por cobrar y la gestión de las cuentas por pagar o mi relación con los proveedores. Entonces, básicamente el diferencial entre lo que yo demoro para pagarle, lo que yo demoro para recibir el pago y lo que yo me apalanco o lo que yo me financio con mis proveedores es lo que yo necesito financiar. Fue más o menos lo que nosotros estuvimos viendo, solamente que aquí le estamos colocando un tema de días. Y aquí nos vamos a ir a recordar finanzas para la toma de decisiones y vamos a recordar los indicadores de actividad. Ahorita vamos a recordarlos. Entonces, recordamos los indicadores que vimos la semana pasada. Decíamos que el capital de trabajo es básicamente mis activos corrientes. ¿Qué son mis activos que necesito yo para operar? El inventario, las cuentas por cobrar, el efectivo y otros tipos de activos corrientes como inversiones temporales. Es decir, que yo podría catalogar como todos mis activos corrientes como mi capital de trabajo. Pero si yo pulo un poco más esta situación, podría decir o podría definir lo que es mi capital de trabajo, pero solamente operativo. Es decir, dentro de todos estos elementos que están en los activos corrientes, ¿cuáles son los que están directamente relacionados con la operación de la empresa? Entonces diríamos que nada más están las cuentas por cobrar y los inventarios. Si yo a esto, lo que necesito de cuentas por cobrar y lo que necesito por inventario, le resto lo que yo me financio con terceros, es decir, le resto las cuentas por pagar, ahí voy a tener mi capital de trabajo neto operativo. Sin embargo, ahorita vamos a entrar en estos dos indicadores, que es la productividad del capital de trabajo operativo y la productividad del CATNO. ¿Qué es eso? Si yo a ustedes les digo, muchachos, hay una empresa A y una empresa B. La empresa A tiene un capital de trabajo de 500 millones y la empresa B tiene un capital de trabajo de 100 millones. ¿Cuál ustedes me dirían que le está yendo mejor o le podría estar yendo mejor? ¿La que necesita 500 millones para operar o la que nada más necesita 100 millones para operar? Probablemente ustedes dicen, no, es preferible la de 100 millones porque la de 500 está necesitando mucho. Pero resulta que yo te digo, bueno, la de 500 millones vende 100 millones de pesos. Vende 100.000 millones de pesos, perdón. 100.000 millones de pesos. Entonces estaríamos hablando que 100.000 millones de pesos de venta, los 500 millones que necesita de capital de trabajo, apenas estaríamos hablando del 0.5%, ni siquiera del 1%. Es decir, que está necesitando el 0.5% de capital de lo que vende para capital de trabajo. En cambio, si yo le digo que el que tiene 100 millones apenas vende 200 millones, imagínate, vende 200 millones y necesita 100 millones de capital de trabajo. Es decir, que el 50% de lo que vende se está quedando como capital de trabajo. Es decir, que para yo poder hacer comparaciones de mi empresa, lo importante es que yo pueda hacer una relación entre el capital de trabajo y las ventas que yo tengo en mi empresa, para poder deducir por cada peso que yo vendo cuánto debo dejar de capital de trabajo. Entonces ahí entra este indicador que se llama productividad de capital de trabajo. Simplemente divido el capital de trabajo sobre las ventas para saber por cada peso que yo vendo cuánto debo dejar ahí quietecito para capital de trabajo.
Más adelante vamos a volver a tocar este tema. Vamos a recordar los indicadores de actividad. Recordamos que tenemos unos indicadores de cartera o de cuentas por cobrar, donde yo tengo por veces y por día, es decir, cuánto rotan, cada cuántos días rota mi cartera en promedio. Entonces, hay autores en cual toman los promedios de las cuentas por cobrar, hay autores que no, que simplemente toman el valor final del balance general. Entonces, si yo quiero determinar cuántos días en promedio rota mi cartera, utilizo esta fórmula, que es mis cuentas por cobrar sobre ventas por 360. Entonces, ¿eso qué me va a determinar? Cada cuánto rota mi cartera en promedio, es decir, cada cuánto yo recupero las ventas a crédito, mis cuentas por cobrar. Esa sería la primera. El segundo sería mi rotación de inventarios. ¿Cuántos días en promedio demoro yo para rotar y reponer mi inventario? Y sería más o menos lo mismo, sería inventarios sobre el costo de venta por 360. Y el último indicador es el de cuentas por pagar a proveedores, el cual sería cuánto demoro yo en promedio para pagarle a mis proveedores. Entonces, tenemos que es las cuentas por pagar a proveedores, ojo, a proveedores, por 360 sobre las compras o sobre las compras por 360. La gran diferencia, costos de venta y compras. Si es una empresa comercial, normalmente los costos de venta y las compras son las mismas. Si es una empresa manufacturera, recuerden que yo tengo compras más costos de conversión y eso me dan mis costos de las ventas. Costo de venta o costo de producción, como normalmente se le llama. Entonces, estos son los indicadores, los mismos indicadores que ustedes vieron en la primera parte de finanzas. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar ahora más adelante. Porque esto me va a ayudar a determinar a mí cuál es el capital de trabajo de una empresa. Esto ahorita lo vamos a hacer con mayor detalle. Pero vamos a hablar un poco más sobre el capital de trabajo porque ya nos dimos cuenta que la administración del capital de trabajo puede ser un factor crítico de éxito para una empresa. Puede ser lo que me lleva a que yo tenga una empresa generadora de valor o simplemente tengo una empresa que se comporta como las personas naturales que salen día a día a buscar la platica para comer día a día. Así, igualito, hay empresas que se comportan de la misma forma. Hay empresas que simplemente están por subsistir, a cambio hay empresas que sí son generadoras de valor. Y parte fundamental de esa diferencia es la administración del capital de trabajo. Todo lo que nosotros ya hemos venido hablando tradicionalmente se ha definido como la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente. Muchas veces a eso se le llama una definición contable. Aquí estamos entrando un poco más allá. También se le llama capital circulante porque es lo que yo necesito para operar, es lo que me demuestra el grado de liquidez que tiene una empresa. Una empresa que tiene problemas de capital de trabajo es una empresa que se encuentra ilíquida. Más o menos el capital de trabajo en cada uno de nosotros significa lo que tú necesitas mensualmente para tu hogar, lo que necesitas para hacer la compra de alimentación, para la gasolina del carro, o para los pasajes, o para el arrendamiento, o para la cuota de la casa. Es decir, todo lo que tú necesitas en un mes para subsistir, podríamos decir que es tu capital de trabajo. Entonces, por supuesto, cuando tú no tienes para cubrir esas deudas o esos compromisos mensuales, tú inmediatamente dices, estoy ilíquido. Ahora lleva eso a nivel empresarial. Capital de trabajo, ¿para qué lo necesitamos? Ya nosotros hablábamos que lo necesitamos para cubrir materia prima, arrendamientos, seguros, servicios, gastos de personal, compra de insumos, mantenimiento, impuestos. Profe, pero ¿esto dónde lo vimos? Recordamos que nosotros decíamos, bueno, el capital de trabajo es la gestión de inventario más las cuentas por cobrar, ¿okay? Menos lo que yo me financio con mis proveedores. Cuando nosotros estamos hablando de inventario, estamos hablando de las compras que yo realicé, ya estamos metiendo compras, y estamos hablando de los costos de conversión, lo que yo tuve que invertir para convertir esa materia prima en producto terminado. Es decir, que ahí estamos hablando de la mano de obra, estamos hablando del gasto personal
estamos hablando de seguros que pueda tener, pero también estamos hablando de los costos indirectos de fabricación. Es decir, esos costos que no están directamente relacionados con la producción del bien o el servicio, pero que son necesarios. Es decir, que ahí entran los servicios públicos, el mantenimiento, el impuesto, los seguros, arrendamiento, etcétera. Entonces, mira que todo esto va dentro de los costos de conversión o dentro de los costos de producción. Los costos de producción de un bien o un servicio. Entonces, cuando yo estoy gestionando mi inventario, estoy incluyendo cada uno de esos elementos. Cuando yo le vendo a crédito a mi cliente, le estoy dando todo lo que me gasté produciendo más mi ganancia. Es decir, que miren que cuando yo estoy gestionando mi inventario y gestionando mis cuentas por cobrar, yo lo que estoy necesitando es un dinero para poder financiar cada uno de esos elementos que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿cómo puedo yo mejorar el capital de trabajo? Y yo les decía la semana pasada que muchas veces nosotros buscamos disminuir nuestro capital de trabajo a su máxima expresión o inclusive hacerlo negativo. Nosotros podemos ver negocios, por ejemplo, las grandes superficies, donde su negocio redondo es triangular. Si recordamos un almacén cualquiera de gran superficie, vamos a tener cuentas por cobrar, no van a tener porque todo lo venden de contado. Ellos tienen sus tarjetas, pero esas tarjetas son de una empresa financiadora. Es decir, que la empresa financiadora le transfiere a ellos los recursos de forma inmediata, pero ellos no están dando ninguna clase de crédito. Inventarios. Muchas veces, o la gran mayoría de su inventario es sobre consignación e incluso muchas veces no tienen inventario, sino que lo que hacen es alquilar las góndolas y cada empresa tiene que administrar su inventario dentro de la superficie. Es decir, que los inventarios bajísimos, cuentas por cobrar no hay, pero se financian o se apalancan grandemente a 90 o 120 días con los proveedores. Cuando tú haces toda esta relación, vas a darte cuenta que el capital de trabajo de ellos podría ser negativo. Cuando nosotros estemos viendo flujo de caja en el cuarto objeto de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta cómo apalanca que el capital de trabajo sea negativo. ¿Por qué? Porque va a ser dinero que tú no vas a necesitar sacar. Eso es más o menos como si tú vivieras en tu apartamento, pero todavía tu papá y tu mamá te mantuvieran y te mandaran el dinero. Ahí que estás teniendo un capital de trabajo negativo, te estás apalancando, te estás financiando con otras empresas, así, de la misma forma. Entonces, por ejemplo, si tú antes te gastabas 2 millones de pesos mensualmente en tu hogar y el siguiente mes, ¿por qué? Porque vino un familiar de Venezuela, aumentaste a 2.500.000, mira que ese 500 extra tú tienes que sacarlo de tu bolsillo. Es decir, lo tienes que sacar de tus ahorros o de inversiones que vas a hacer. Por lo tanto, ¿qué sucede con esos 500 extras? Hacen que tu valor, que tus ahorros o tus inversiones disminuyan. Entonces, nosotros que tenemos que hacer es disminuir ese capital de trabajo para que nos quede mayor dinero que podamos utilizar para ahorros o para inversión. Estoy hablando a nivel de vida personal de cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué busco yo? Que mi capital de trabajo sea lo menor posible o inclusive que sea negativo y me pueda financiar con terceros. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar el capital de trabajo o la liquidez dentro de la empresa? Lo primero, acelerar la rotación de inventarios. Es decir, entre más rápido yo mueva o gestione mi inventario, va a ser menos dinero que yo voy a tener ahí improductivo en el inventario. Entonces, si antes necesitaba 100 millones porque me rotaba a 60 días, si yo logro que esto me rote ahora a 30 días, ya no voy a necesitar 100 millones, voy a necesitar muchísimo menos. Entonces, mira que mi capital de trabajo inmediatamente disminuye. Por el otro lado, disminuir el periodo de las ventas. Es decir, el periodo de recaudo de las ventas, es decir, la gestión de mi cartera. Reducir, aquí tengo dos formas. O reduzco la base de clientes a la cual estoy otorgando crédito, entonces ya es menos plata que yo tengo que prestar o tener afuera como cuentas por cobrar. O hago que los créditos sean a más corto plazo, es decir, que roten más rápido.
que roten más rápido. ¿Ay, qué voy a hacer? Voy a necesitar menos dinero para poder financiar a mis clientes. Por lo tanto, mi capital de trabajo también disminuye. Ya toqué inventarios, ya toqué cuentas por cobrar o mis clientes. Lo tercero que hay es tocar a mis proveedores. ¿Y aquí qué puedo hacer? Oye, apalancarme lo más que pueda con mis proveedores. ¿Cómo? Aumentar la base de compras financiadas, es decir, obtener más compras financiadas para poder apalancarme más o que me den plazos superiores. Yo puedo trabajar en cada uno de estos elementos o podría trabajar en todos y cada uno de esos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, muchos de esos elementos no son financieros. Muchos de esos elementos es lo que nosotros hacemos en el día a día como gerentes, como jefe de departamento, como coordinadores, como supervisores. Pero miren el impacto tan grande que tiene en la generación de valor financiero para los accionistas. No solo en las utilidades, porque ya vimos que las utilidades son necesarias, mas no suficientes. No solo en la rentabilidad de la empresa, porque la rentabilidad es necesaria, mas no suficiente, sino en la generación de valor. Y miren que cada uno de esos es lo que nosotros trabajamos. Lo que trabajamos en inventario, lo que trabajamos en la parte de ventas y cómo hago yo las negociaciones con mis clientes para poder vender. Y por eso es que las empresas no pueden ser pequeños árboles totalmente independientes, sino que tiene que ser, o tenemos que verlo de forma holística o como un gran bosque. Porque si sale el vendedor a ofrecer lo que sea, es decir, mira, yo te doy el crédito que tú quieras, a los plazos que tú quieras, miren el impacto que está teniendo en el capital de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que disminuir mi capital de trabajo, pero yo tengo que estar sujeto a ciertas consideraciones. Entonces, yo lo que busco minimizar es la cantidad de dinero que yo tengo que dejar para que la operación de la empresa continúe, para que no haya algún tipo de interrupción en el flujo normal de la empresa. Ya vimos cómo yo puedo mejorar o gestionar mi inventario, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, que la operación tenga recursos suficientes para cumplir con el desempeño esperado. Tampoco es que yo voy a recortar todo el capital de trabajo y luego la empresa no va a tener cómo funcionar. Segundo, que el costo de financiarse con proveedores no sea alto, porque tampoco puedo salir a financiarme con proveedores, pero también estar perdiendo algún tipo de descuento por pronto pago o algún tipo de tasa que ellos me estén cobrando por financiarme. Entonces, son cosas que yo tengo que ir equiparando. No puedo salir a la topa tolondra a hacer financiación con proveedores y hacer un análisis de cuánto me está costando a mí esa financiación con proveedores. Que no se pierdan ventas por falta de disponibilidad del producto. Sí, yo puedo reducir mi nivel de inventarios, pero tampoco puedo hacer que yo tenga PPF, las llamadas PPF, pérdidas por faltantes. Pérdidas por faltantes porque no tengo la materia prima para poder producirlo o porque no tengo el producto terminado para poder cumplir con la demanda. Entonces yo tengo que gestionar adecuadamente mis inventarios y aquí es donde entra todo el tema de gestión de operaciones, que creo que ya ustedes por ahí lo vieron, en todo el tema de inventario, gestión de inventario. ¿Cuáles son mis modelos de inventario? Mi modelo P, mi modelo Q. ¿Cuál es mi lote económico? ¿Cuándo debo pedir y cuánto debo pedir? ¿Para qué? Para no quedar con faltantes y poder perder competitividad, pero tampoco tener demasiada cantidad de inventario que me va a aumentar mis costos y que me va a aumentar mi capital de trabajo. Entonces, miren que yo tengo que ir en un equilibrio y esto no es solamente financiero, esto es de un gerente y sobre todo de un especialista en gerencia. El último punto, los clientes no se vean lastimados y piensen en cambiar de proveedor porque los plazos de pago no son suficientes. Tampoco es recortarles los créditos, en el cual recuerda que muchas veces nosotros nos apalancamos en los créditos a nuestros clientes para poder ser competitivos, porque por supuesto estamos en un mundo competitivo donde ahora lo que se maneja es la información y que si nosotros no damos lo que los clientes pueden conseguir en otro tipo de competidores, vamos a salir rapidito del mercado. Entonces tampoco es que nosotros perdamos clientes porque estamos tomando decisiones en cuanto a la gestión de cartera o a la gestión de cuentas por cobrar simplemente por disminuir el capital de trabajo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entrar dentro de equilibrios y analizar cada una de las decisiones que vamos a tomar en esto. Por eso es que ya nosotros vemos inclusive que hay áreas, hay empresas que tienen áreas especializadas en gestión de cartera, gestión de inventarios,
relación con proveedores o relaciones públicas, se le llaman ahora, o relaciones comerciales. Entonces, justamente lo que se busca es que haya un área encargada en la gestión de cada una de ellas. Pero eso sí, debe haber un gran coordinador que debe ser el gerente, el que debe coordinar esa empresa, perdón, esas áreas. ¿Por qué? Porque después va a ser una trompeta tocando por allá, una batería tocando por acá y un piano tocando por acá. Entonces, no, la idea es que vayan rítmicamente y que haya armonía. Ahora, ¿cómo puedo financiar yo mi capital de trabajo? Yo tengo varias formas de financiar mi capital de trabajo. Hay unas fuentes espontáneas en las cuales es natural que nosotros las utilicemos, pero lo malo es que tomemos malas decisiones en el capital de trabajo y luego no tengamos cómo reponer esas fuentes de financiación. Básicamente, dentro de estas fuentes espontáneas tenemos la financiación que tenemos con nuestros proveedores, que es la natural, pero también tenemos con empleados y con el Estado. Con empleados, todas las cesantías, vacaciones y primas que nosotros deberíamos ir acumulando y que nosotros vamos utilizando para la financiación de nuestro capital de trabajo. Y el otro son los impuestos como el IVA, que son cada 2 meses, y nosotros mientras lo reportamos, lo liquidamos, lo podemos ir utilizando en nuestro capital de trabajo. El gran problema es que nosotros no tengamos una programación adecuada y cuando nos toque hacer los desembolsos a cada uno de esos entes, nosotros entremos en problemas. Por ejemplo, muchísimas empresas resulta que empiezan a trabajar con las cesantías de los empleados, pero cuando llega el pago de intereses por cesantía, hacen un préstamo para pagar los intereses por cesantía. Oye, los intereses por cesantía ya es intereses o es un pago que tú estás realizando por financiarte con las cesantías. Ya es un costo, ojo, ya estás asumiendo un costo por no ir pagando las cesantías periódicamente o si no pagarlas los 14 de febrero del año entrante, estás pagando la del año anterior. Entonces, por tener ese dinero ahí y trabajar con él, tienes que pagar unos intereses de cesantía. Entonces, ya eso es un costo. Y muchas veces nos financiamos con entidades, con cooperativas, entidades financieras, con bancos y demás, para pagar unos intereses. Esto, idéntico en nuestra vida real, es como cuando nosotros vamos y hacemos un avance de efectivo para pagar una deuda. Idéntico. Ah, no tengo la cuota del carro, hago un avance efectivo. Es decir, estoy pagando una deuda con otra deuda. Entonces, ¿por qué? Por una mala programación que nosotros tenemos. La idea es que cuando toca hacer esos pagos, el negocio me esté generando tantos fondos que ya yo pueda cubrir la financiación que estoy teniendo con cada uno de esos entes o con cada uno de esos elementos. Hay fuentes negociadas entonces también para mi capital de trabajo, como créditos, sobregiros. Más del 70% de las empresas en Colombia financian su capital de trabajo con el sobregiro bancario. Recuerden que el sobregiro bancario trabaja con la tasa de usura, es decir, con la tasa más alta que haya en el mercado. Cupos directos a crédito rotativo con tarjetas de crédito, aunque hay veces que empresas dicen, no, no te financies con la tarjeta de crédito porque es muy caro, mejor hazte un sobregiro y resulta que el sobregiro tiene la tasa de usura. No es mucha la diferencia, pero sí es más costoso. Con recursos de socio, una capitalización para capital de trabajo. Y ahí viene una pregunta, ¿con crédito a largo plazo? Sí, hay empresas que se financian con créditos a largo plazo para financiar capital de trabajo. En el próximo objeto de aprendizaje vamos a ver que las aplicaciones de corto plazo deben financiarse con fuentes de corto plazo. Yo no puedo financiar un corto plazo con un crédito a largo plazo. Y tampoco puedo financiar un largo plazo con créditos a corto plazo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo objeto de aprendizaje, sobre todo cuando veamos un estado financiero que sirve más para toma de decisiones que se llama EFAF, Estado de Fuentes y Aplicaciones de Fondos. Muchachos, están ahí, me siento como un monólogo, se me fueron. Acá estamos, profe. Yo estoy acá. Ah, bueno, listo, perfecto. Ok, clarito. Ah, ok, listo. Déjenme ver, entrar aquí al chat a ver qué comentan sus compañeros. Aleja, sí, estamos muy atentos, listo. Perfecto. Ah, bueno, este video les queda para que ustedes lo repitan las veces que quieran. Creo que esta presentación no está actualizada. Yo les coloqué una, pero más viejita. Yo mañana se las cambio por esta. ¿Ok? Porque yo siempre voy haciendo modificaciones y demás. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales el desvío de la administración del capital de trabajo? Es decir,
¿por qué hay empresas que tienen tanto problema de capital de trabajo? Y muchísimas empresas de capital de trabajo, muchísimas empresas que no tienen con qué pagar las primas, ahora deben estar corriendo, muchísimas empresas que tienen problemas para la cesantía, para pagar la nómina, para pagar la quincena, para pagar los proveedores. Claro, cuando estamos hablando de todo y cada una de esas cosas, es porque la empresa está teniendo serios problemas de capital de trabajo. Miren, siempre, y esto lo digo ya mi empresa de asesorías, siempre que nosotros llegamos a una empresa, nosotros nunca preguntamos cuál es la utilidad, ni cuáles son los ingresos, ni cuáles son las ventas. Lo que preguntamos es, ¿tienes claramente definido cuál es tu capital de trabajo? No, no tienen ni idea. No tienen ni idea porque, como yo les decía la semana pasada, las micropymes en Colombia están acostumbradas a darles el área financiera a un contador. Y no estoy hablando mal de los contadores, simplemente es que muchos de esos contadores no tienen la formación para administrarlo financieramente o no tienen esa formación gerencial para poder saber y decir, hey, esto más que el debe y el haber, yo tengo que definir cuál es mi capital de trabajo, cuánto necesito yo para operar. Eso es como si yo le preguntara a cada uno de ustedes, muchachos, ¿cuánto necesitas tú para mantener tu casa cada mes? No, no tengo ni idea, estamos mal, porque no puedes hacer presupuesto, no sabes si lo que ganas y lo que gana tu esposa o tu esposo te va a alcanzar, porque no estamos presupuestados. Así, muchísimas empresas, y por supuesto, ¿por qué? Porque hacen una inversión inicial en activos fijos y en capital de trabajo, y luego ese dinero, el capital de trabajo, se desvanece, se va, se perdió. ¿Por qué? Primero, inadecuada financiación del crecimiento de la capacidad instalada. ¿Y qué sucede? Que si necesitan una nueva maquinaria, no hay una financiación para activos fijos, sino que toman del capital de trabajo. Es decir, yo necesito un nuevo televisor para mi casa, entonces agarro de la comida o del arriendo para comprar el televisor. O peor aún, hago una financiación, pero sé que esa financiación ya yo no tengo cómo pagarla, ya yo no tengo cómo pagarlo en un almacén de estos, no sé, en cualquier almacén de estos a crédito, y mes a mes me toca agarrar de la comida, o me toca agarrar de la gasolina o de los pasajes para poder pagar. Le estoy haciendo un símil normalmente para que vayan entendiendo entre lo que nosotros hacemos día a día en nuestra mayor empresa, que es nuestra vida, y lo que está pasando en las empresas. Entonces, ¿qué haces? Que financias el crecimiento o la capacidad instalada con el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque son empresas que trabajan con base a la utilidad neta y no con el flujo de caja libre. ¿Okay? Son empresas que no soportan su crecimiento con los mismos fondos que genera la empresa. Si yo estoy haciendo una inversión en un negocio, lo importante es que ese negocio empiece a generar para su mismo crecimiento, pero no, le empezamos a sacar como unos Dráculas, como unos vampiros a la empresa, y luego cuando la empresa tiene que crecer, tenemos que tomar de su capital de trabajo, y ahí es donde vienen los factores importantes para que las empresas empiecen a quebrar o no tengan el resultado esperado. Segundo, imposibilidad de cumplir compromisos de deuda financiera. Y es más o menos lo que veníamos hablando. Me hago unas financiaciones de tal forma, miren, una vez nosotros asesoramos una empresa que le conseguimos una financiación y la aplicación de esa financiación, es decir, hicieron un préstamo y la aplicación que le hicieron a esa financiación fue repartición de dividendos. Imagínense ustedes, prestaron plata para los socios poderse repartir dividendos e irse de vacaciones en diciembre. Entonces, por supuesto, la carga financiera que tenía esa empresa fue inmensa y tuvieron que agarrar del capital de trabajo para poder cubrir. Eso es más o menos lo que les estoy diciendo. Salimos a una noche de copas, paso la tarjeta de crédito por una botella de whisky en una discoteca costosísima en Barranquilla o en Medellín o donde estén ustedes, y luego tengo que agarrar de mi capital de trabajo en mi casa para poder pagar esa tarjeta de crédito o esa financiación igualito. Entonces, tenemos financiaciones, nos financiamos mal, esas sí son decisiones financieras. Nos financiamos mal y luego tenemos que tomar del capital de trabajo para cubrir esas financiaciones. Y decimos, ahí vamos viendo, mira, paga con esto aquí, paga. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que, ustedes se van a dar cuenta que muchísimas empresas trabajan así. Es pendiente. Mira que tengo que pagar. Con esto que cobres, paga aquí. Con esto que pago aquí o que cobro aquí, vamos a hacer esto acá. Simplemente viven en el día a día y no están pensando en una programación o una planeación a largo plazo. Aquí es donde se une todo lo que ustedes han visto en gerencia. Aquí es donde se unen y por eso es que el gerente no solo debe saber de gerencia y de habilidades gerenciales, sino saber de finanzas, saber de operaciones, saber de talento humano, saber de planeación estratégica y tener la mente de un estratega.
Ustedes como gerentes deben tener la mente de un estratega y todo deben hacerlo con una metodología de estratega. Nosotros como gerentes no podemos ser operacionales. Nosotros debemos conocer la operación, por supuesto, pero nosotros estamos para pensar y para tomar decisiones de mediano y largo plazo en la empresa. El tercero, exceso de reparto de utilidades. Bueno, nada que decir. Reparto utilidades y no tengo que ver con crecimiento, pero eso sí, reparto todas las utilidades que tenga, pero le digo al área de ventas que para el año que viene tenemos que aumentar las ventas en un 30%. Pero recuerda que si tú tienes que aumentar las ventas en un 30%, tu inventario tiene que aumentar, tu mano de obra tiene que aumentar, tu servicio va a aumentar, tu arrendamiento va a aumentar, es decir, tu capital de trabajo va a aumentar. Si tú te quieres mudar de donde estás ahora a una mejor zona de la ciudad donde tú vives, recuerda que sí, vas a mudarte porque tus ingresos aumentaron, pero tu capital de trabajo, es decir, tus gastos mensuales también van a aumentar. Entonces, muchas veces empezamos a repartir utilidades sin pensar en el crecimiento de la empresa. Ingeniero mío te aparece. Y por último, Claro, pero eso las entiende eso. ¿Y pérdidas tú de me caja. eso? Mm. Y por último, las pérdidas de caja. Es decir, las pérdidas que yo estoy teniendo dentro del mismo flujo normal de la operación. Listo, continuamos acá. Listo, ya nosotros entonces habíamos visto que lo que nosotros más trabajamos, el capital de trabajo neto operativo, es realmente lo que yo necesito para operar. Entonces es una relación entre mis cuentas por cobrar, mis inventarios y mis cuentas por pagar. Ya nosotros habíamos visto esta fórmula. Voy a dejarles, ahorita al final hablamos sobre estos ejercicios, porque lo que quiero es que ustedes vean estos ejercicios, traten de realizarlo y cualquier cosa inmediatamente me vayan preguntando. Yo al final de la semana voy a grabar un video con la resolución de los ejercicios para que ustedes vean cómo se y comparen con lo que ustedes van haciendo. Pero me gustaría que ustedes empezaran a hacerlo, no que esperaran que yo montara el video para resolverlo, sino que ustedes inmediatamente vayan resolviendo. Okay. Seguimos con un tema que se llama ciclo de liquidez y es básicamente la secuencia que sigue cada peso invertido y fue lo que nosotros estuvimos viendo ahorita. Es básicamente desde que yo realizo una compra hasta que yo recaudo y cómo me ayudó para apalancarme con mis proveedores. Y esto sigue la misma dinámica que teníamos de capital de trabajo. Cuentas por cobrar, inventarios y le resto mis cuentas por pagar. Y el ciclo de caja está definido con esta fórmula. Miren que tengo, pero ya en días, ya no es en monto. Para el capital de trabajo, y esto es algo que quiero que quede claro, para capital de trabajo yo utilizo montos, es decir, cuánto es el monto que tengo en mi balance general de cuentas por cobrar, cuánto de inventario y cuánto de cuentas por pagar, montos monetarios. Acá en ciclo de caja, que es el tiempo promedio que transcurre entre el momento en que se desembolsan los costos hasta el momento que se recauda la cartera, básicamente está dado por días. ¿Cuántos días demoro en inventario? ¿Cuántos días en promedio? Recuerden que esto es promedio en gestionar mi cartera y a esto le resto los días de rotación de mis cuentas por pagar. ¿Okay? Eso le llamamos días de ciclo de caja. Esta última básicamente es la productividad del capital de trabajo que ya nosotros lo vimos por 360. Es otra fórmula alternativa. Pero básicamente lo que digo es, bueno, yo demoro tantos días en inventario. Miren qué es básicamente esto. Yo demoro tantos días en inventario, más tantos días para recaudar el dinero y a esto le resto lo que yo demoro para pagarle a mis proveedores. Básicamente, esa es la fórmula de días de ciclo de caja. Ahorita hablábamos, ya yo me había adelantado y le había hablado un poco sobre la productividad del capital de trabajo y es básicamente una división, una relación entre el capital de trabajo neto operativo y las ventas. Recuerden que siempre los indicadores se leen del denominador hacia el numerador. Me explico. Tú no necesitas saber cuál es la interpretación de ese indicador. No, tú simplemente lees el denominador y el numerador y dices, por cada peso que yo vendo, ¿cuánto debo dejar de capital de trabajo? Eso es lo que me dice eso. Por cada peso que yo vendo, ¿cuánto debo dejar de capital de trabajo? Profesor, ¿y eso a nivel personal cómo lo hago? Ahí está. Gastos
mensuales en mi casa sobre los ingresos. Por cada peso que yo gano, ¿cuánto tengo que dejar para mis gastos en mi casa? Miren que aplica perfectamente. Entonces, por supuesto, yo que busco que esta productividad de capital de trabajo sea lo más baja posible. Mira que la relación esta es diferente a los indicadores de productividad que nosotros vimos en gestión de operaciones, en gerencia de operaciones, el cual la productividad lo que yo buscaba es que por cada peso que yo invertía, obtener la mayor cantidad de resultados posible. Es decir, que la productividad fuera lo más alto posible. Acá no. Acá lo que yo busco es que esto sea lo más bajo posible. Es decir, por cada peso que yo vendo, tratar de dejar lo menos posible capital de trabajo. Hey, si de un periodo a otro me aumenta, significa que, por ejemplo, si yo tengo que mi productividad de capital de trabajo en un periodo es 30% y en el siguiente año es el 50%. ¿Qué estoy diciendo yo? Por cada peso que yo vendo, el primer año, cada peso que yo vendo, tengo que dejar 30 centavos de capital de trabajo. Es decir, me quedo con 70, chévere, porque nada más dejo 30 de capital de trabajo. En cambio, en el segundo año, por cada peso que yo vendo, 50 centavos debo dejarlos ahí quietecitos de capital de trabajo. Es decir, que ahora nada más me quedan 50. Mira, entonces que yo lo que debo tratar es que esto sea lo más bajo posible. Si mis ventas están creciendo, lo que tengo que tratar es de administrar mi capital de trabajo neto operativo para que sea lo más bajo posible y esta relación sea lo más baja posible. Es decir, que gerenciar es aumentar mis ventas, sí, porque es que nosotros como gerente creemos que lo único que tenemos que hacer es aumentar las ventas. Sí, yo tengo que aumentar mis ventas, pero también tengo que administrar mi capital de trabajo. ¿Y cómo administro mi capital de trabajo? Gestionando mis inventarios, gestionando mi cartera y teniendo relaciones con mis proveedores para apalancarme la mayor parte que pueda con mis proveedores. Y eso es gerencia. Eso es gerencia. Mire que lo que estamos hablando aquí es un indicador financiero, pero que todos los resultados son de otras áreas. Venta, mercadeo, lo de ustedes quien está en la parte comercial. KTNO, inventarios, producción, optimización de los procesos para que los costos de producción sean lo más bajos posible. Gestión de cartera, ya todo el tema comercial y la relación que tenga para poder vender, porque es que yo tengo muchas herramientas para vender y por allá una de esas herramientas es tener que brindar crédito, tener que brindar gran cantidad de créditos, es decir, si él me vende 100 pesos, si él me compra 100 pesos y le doy 100 pesos de crédito, estoy grave, es porque no tengo herramientas para vender. Y también darle días, además de que te voy a financiar el 100% de tu compra, te voy a dar 90 días, imagínate tú, qué vendedor tengo yo, ¿no? Pero son herramientas que él tiene. Y el otro es la relación con mis proveedores. Y la relación con mis proveedores, me voy un poco más allá, me voy con el área de compras, con la escogencia de los proveedores, la relación o la negociación que hago con ellos. Entonces, miren que estamos hablando de diferentes áreas de la empresa, pero que tienen un impacto financiero y son decisiones estratégicas que yo tengo que tomar como gerente. Entonces, un indicador fuerte, importantísimo. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto este indicador en su empresa? ¿Alguno de ustedes ha visto una relación que les digan, hey, la productividad del capital de trabajo, es decir, por cada peso que vendemos, ¿cuánto dejamos de capital de trabajo? ¿Es el tanto por ciento? No, muchísimas empresas no lo tienen. Y es un indicador de suprema importancia. Cristóbal dijo que yo no. Bueno, ya Cristóbal dijo que él no. Y así, Cristóbal, te apuesto que muchísimas empresas no lo tienen. Es más, les apuesto que muchísimas empresas ni siquiera tienen definido su capital de trabajo. ¿Okay? Entonces, miren ahorita, porque es que ahorita vamos a... fuerte, viene algo fuerte. Viene algo fuerte entre esta productividad del capital de trabajo y otro indicador, ¿okay? Que ustedes debieron ver allá, por allá con Sergio. Creo que dieron con Sergio Finanzas, ¿no? Esto, bueno, esto es ya lo que yo he hablado, me adelanté. Y aquí, dentro de la misma presentación, los voy mandando a los ejercicios anteriores para que vayan resolviendo los ejercicios. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que también quiero que ustedes, la empresa A y B, se dedican a la misma actividad, cuyas cifras financieras son iguales, ventas, utilidades, menos el cateneo. La empresa A debe mantener 0.25 por cada peso de venta, mientras que la empresa B mantiene 0.35 por cada peso de venta. Mira que cuando te estoy diciendo que esta mantiene 0.25 por cada peso de venta, estamos hablando de productividad de capital de trabajo.
Estamos hablando de productividad de capital de trabajo. Ya por aquí te estoy dando las ventas, es decir, que ya tú tienes que despejar para hallar el cateneo. Mira que tenemos herramientas, tenemos que despejarlas para poder utilizar lo que nosotros necesitemos en su momento. No se queden estáticos simplemente, es que yo tengo que aplicar la fórmula. No, aquí tienes la fórmula, tengo que revisar qué me está dando el problema, qué tengo de esta fórmula, qué me hace falta y si tengo que despejar, despejo. Este es otro ejemplo. Como les dije, por favor, vayan trabajándolo. Cualquier cosa me van escribiendo por dudas e inquietudes y yo al final de la semana les estoy montando un video con la resolución. Estos son indicadores de productividad. Y ahora venimos a algo fuerte, fuerte, que se llama caja demandada por el crecimiento. Señores gerentes, esta debe ser una herramienta para ustedes. Una herramienta fundamental, perdón, me volé la palabra fundamental. Fundamental para ustedes. Caja demandada por el crecimiento. Este indicador es el que le va a decir si bajo la estructura operativa que ustedes tienen, deberían salir a decirles a sus muchachos de venta que aumenten las ventas. Porque muchas veces tú dices, oye, nuestras ventas y nuestros ingresos están aumentando, pero no se ve reflejado en la parte financiera. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, porque es que están aumentando tus ingresos, pero de la misma forma tu capital de trabajo se está yendo por el despeñadero, se está yendo por el desagüe. Es decir, estás vendiendo mucho, pero más es lo que estás gastando para poder producir esas ventas. Entonces viene esta, que es diferencia entre la utilidad generada por el crecimiento, representada por el margen EBITDA, ahorita vamos a recordar el margen EBITDA, y la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Recuerdan? Productividad del capital de trabajo neto operativo, el PKT. Cateneo sobre venta. Por cada peso que vendo, ¿cuánto debo dejar de capital de trabajo? Vamos a recordar margen EBITDA. Recordamos que el EBITDA es la caja operativa de la empresa, son las ganancias que yo tengo antes de pagar intereses, es decir, a los bancos, pagarle al Estado los impuestos y sacándole depreciación y amortización, porque eso no significa salida de efectivo. Ese es el EBITDA, es la caja. Pero el EBITDA como tal no me dice nada. Yo siempre lo relaciono con las ventas. ¿Okay? Esto es la caja operativa, es la caja que gestiona la empresa. ¿Okay? Pero yo normalmente lo que hago, y bueno, el EBITDA está dado por a la utilidad operativa, le sumo depreciación y amortización y listo, eso me da el EBITDA. ¿Okay? Pero más que el EBITDA, a mí me importa es el margen EBITDA, que es la relación, mira, la división entre el EBITDA y las ventas. Nuevamente, recuerden cómo se leen los indicadores. EBITDA sobre ventas. Aquí sería, por cada peso que yo vendo, ¿cuánto me queda de EBITDA? O si no queremos decirle EBITDA porque está en inglés y yo no gusto del inglés, entonces por cada peso que yo vendo, ¿cuánto me queda de caja operativa? Es decir, ¿cuánto realmente quedó de utilidad de operación que hizo la empresa? Por cada peso que yo vendo, ¿cuánto me está quedando? Ojo, eso es el margen EBITDA. Por cada peso que yo vendo, ¿cuánto me está quedando? Y la productividad del capital de trabajo es, por cada peso que yo vendo, ¿cuánto debo dejar de capital de trabajo? Mira esto, el mismo peso de venta, por cada peso que yo venda, ¿cuánto me queda de caja? Y la productividad del capital de trabajo, por cada peso que yo vendo, ¿cuánto debo dejar de capital de trabajo? Entonces, ¿qué dice? Dice, voy a devolverme acá, que la caja demandada por el crecimiento es la diferencia. La diferencia. Es decir, y voy a buscar acá, anotar, voy a buscar por aquí a decirte esto. Vamos a ver. Vamos a decir que mi margen EBITDA es del 35% y que mi PKT es del 68%. No, 68 no. Vamos a decir el 55%. Vamos a decir eso. Ok. Una empresa tiene esto. Calcula su margen de EBITDA, es decir, por cada peso que vende, le quedan 35 centavos de caja operativa. Pero esa misma empresa, por cada peso que vende, debe dejar quietecito 55 centavos de capital de trabajo. ¿Tú le dirías a esta empresa que crezca en ventas?
¿Ustedes le dirían que a esta empresa que crezcan en ventas? Yo no se lo diría. ¿Por qué? Porque si yo le digo que aumente un peso en ventas, un peso en ventas, si aumenta un peso en ventas, de ese peso que aumenta en ventas, solamente le va a quedar como caja 35 centavos, pero tiene que dejar de capital de trabajo 55 centavos. Es decir, es más lo que va a utilizar en capital de trabajo que lo que le va a dejar de caja operativa. Es decir, que bajo esa estructura operativa no debería crecer, debería frenar el aumento en ventas porque lo que vas a trabajar es para el capital de trabajo de la empresa. Ah, Marlon, entonces no podemos crecer en ventas. No, claro que sí puedes crecer en ventas, pero tienes que administrar tu capital de trabajo. Es decir, tienes que manejar tus inventarios porque estás teniendo un problema de inventario, un problema de costos de producción. Tienes que administrar tus procesos, tienes que administrar la gestión de tus cuentas por cobrar o de tu cartera, o tienes que administrar o apalancarte mejor con los proveedores. Es decir, mejorar tu capital de trabajo para tratar de disminuir esa porción que tú tienes que dejar de capital de trabajo. Entonces, si nosotros aplicamos la caja demandada por el crecimiento, mira esto, sería 35% menos, porque dice la diferencia, ¿no? Menos 55%. Esto me va a dar un menos 20%. Menos 20%. Ahí el mismo indicador me lo está dando, me está diciendo, hey, no te conviene, tienes un déficit de menos 20%. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si a esta empresa le dicen, empresa, yo necesito que tú crezcas, o señores ventas, que ustedes crezcan en 100 millones de pesos para el año que viene? En 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Recuerda, por cada peso que aumente o que vendas, por cada peso que vendas, apenas te va a quedar una caja de 35 centavos, pero vas a tener que dejar de capital de trabajo 55 centavos, es decir, que tienes un déficit de menos 20%. Si yo multiplico, son 100 millones. Si yo multiplico este aumento en ventas que quiero tener por la caja demandada por el crecimiento, que es 20%, aquí voy a tener que tengo un déficit de menos 20 millones de pesos. Es decir, que si yo quiero crecer en 100 millones, yo necesito invertirle 20 millones en capital de trabajo para poder compensar. O si no, lo que voy a tener es un aumento de los ingresos, pero no se va a ver reflejado en la caja operativa de la empresa. No se va a ver reflejado en los resultados de la empresa. No se va a ver reflejado en la rentabilidad de la empresa. Y no se va a ver reflejado en la generación de valor de la empresa. Esta es la razón por la cual muchas empresas, y quizás en algunas de las que ustedes trabajan, se dan cuenta y se analizan el comportamiento de las ventas, aumentan las ventas, pero no se ve reflejado en un mejoramiento financiero de la organización. Miren que todo lo que hemos visto acá, sí, tiene un impacto y son indicadores financieros, pero que todas las causas son operativas. Todas las causas son operativas. Es que el 85% de los problemas financieros nacen de problemas operativos y no de problemas en decisiones financieras. Por eso es que ustedes, desde el punto de vista como gerentes, como estrategas que van a hacer, tienen que conocer muy bien el impacto que tengan en cada una de las áreas de la organización, cómo tiene un impacto en el gran objetivo financiero de las empresas, que es la generación de valor. Muchachos, preguntas, comentarios, quejas, reclamos, peticiones, etcétera. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Claro, en una hora les resumí muchísimas cosas de, que están dentro del objeto de aprendizaje. Se lo traté de condensar de la mejor forma posible para que lo entendieran y ya sea más fácil para ustedes entonces hacer un repaso general del núcleo, del objeto de aprendizaje. Claro que hace falta la parte de capital de trabajo, pero eso lo vamos a ver más adelante. No me voy a ir sin explicárselo, aunque yo creo que ustedes tocaron algo de eso en finanzas. Entonces, no sé, muchachos, comentarios, preguntas, muy claro, muy oscuro.
Profe, entonces para esta semana debemos elaborar esos talleres, pues los talleres que nos estás compartiendo y son para enviártelos o simplemente es para practicar. No, no, es para practicar, porque esta semana tenemos una sola actividad evaluativa que es el debate, que arranca el día de mañana, y esta es simplemente para que practiquen, porque esto sí entra dentro del final. Entonces, esta presentación tiene varios ejercicios que ustedes van a ir resolviendo, y es que los vayan resolviendo y cualquier duda me vayan preguntando y al final de la semana yo les cargo un video. ¿Por qué no les cargo el video enseguida? Porque es que nosotros como estudiantes, porque es que yo estudio continuamente, si tengo un video, lo primero que hago es ver el video y no trato de resolverlo. En cambio, la invitación es que primero trates de resolverlo así no salga mal, no importa, pero estamos haciendo el esfuerzo. Y luego comparamos con el video. Profe, ¿Sí? una pregunta. Si este tema del PKT, Sí, aló. Aló. pero porque el PKT no se nombra casi. Se entrecortó lo que estabas conversando y no pude escucharte bien. Vuelvo y te pregunto, si Sí. el tema del PKT es tan importante, Ujú. ¿por qué en las empresas no se nombra? Yo sí he escuchado, por ejemplo, margen de EBITDA, he escuchado el tema del ROA, pero ¿por qué el tema del PKT no se nombra casi? Bien, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque muchas empresas siguen administrando con los indicadores tradicionales. Es decir, con esos indicadores que ustedes vieron en finanzas, el indicador de rentabilidad, el indicador... Y dentro de la evolución de esos indicadores, que son muy estáticos, son nada dinámicos, dentro de esos indicadores, cuando mucho te trabajan con el margen de EBITDA, cuando mucho, y ojo, no todas las empresas trabajan con el margen de EBITDA. Entonces, tiene que ver mucho con el tipo de gerencia que estás teniendo. Pero por supuesto, si tú estás llegando ahora con una especialización en gerencia, ya tienes tú vas a llegar inmediatamente diciendo, ven acá, yo necesito que calculemos esto y calculemos lo otro. Y hay otro gran problema, y es que muchas de las áreas financieras, como se los dije, y no es que yo sea enemigo de los contadores, son manejadas por contadores. Y los contadores arman los estados financieros es por ley fiscal, es decir, para presentárselos a la DIAN, no para tomar decisiones. Por ahí una estudiante me decía, profe, estoy gerenciando una empresa y no sé por dónde arrancar. Y le dije, lo primero que tienes que arrancar es sentarte con la contadora y que armen unos nuevos estados financieros, no para presentarlo a la DIAN, sino para tomar decisiones. Y ojo, y eso que te estoy diciendo incluye todas esas cosas que por allá sacan, ustedes me entienden, ¿no? Todo ese poco de cositas que por allá siempre terminan sacando. No, aquí tienes que meterla porque necesitas conocer la realidad de la empresa. Entonces, dentro de esos estados financieros para la toma de decisiones y esos indicadores, deberían estar este tipo de indicadores que Profe, normalmente no se tienen. Sí. este indicador EBITDA y todo esto también es relacionado con el ROA y el MAT, todos esos, pues tienen que ver, Sí, son claro, similares. claro. Recuerda que el ROA, que es el RAN, es una relación entre la utilidad operativa y los activos netos operativos, es decir, los activos que utilizaste para la operación. La utilidad operativa, el margen EBITDA es la utilidad operativa, pero le estás sumando depreciación y amortización porque eso no significa salida de efectivo. Es decir, que estamos hablando casi del mismo indicador, solamente que el margen EBITDA tiene más potencia. Inclusive hay un indicador donde en vez de tomar en la utilidad operativa, te toman el margen EBITDA sobre los activos netos operativos para hallar el ROA. Pero mira que tienen una relación totalmente directa. Estamos hablando de la utilidad operativa de la empresa, LACA. En ¿Cómo? una empresa es importante revisarlo bajo estos esquemas o con uno solo que se aplique es viable. No, lo que pasa es que el otro, aquí lo que estamos analizando nosotros es el día a día y la liquidez de la empresa, ¿no? Estamos viendo es productividad del capital de trabajo, esto es periodo por periodo. Cuando nosotros analizamos el ROA, nosotros estamos analizando es a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo los activos, unos activos que tú invertiste no para un año ni para dos, o sino forever and ever, es decir, a largo plazo. Entonces, los indicadores de rentabilidad lo que te dicen es por cada peso que tengo invertido en esa empresa, y cuando yo estoy invirtiendo en esa empresa, estoy esperando es que sean varios años que me estén dando beneficio, ¿cuánto obtengo de beneficio? O sea, por cada peso invertido, ¿cuánto obtengo de beneficio? Es decir, que rentabilidad es un indicador más de mediano o largo plazo, en cambio estos indicadores son más cortoplacistas y más de liquidez inmediata. Ah, muy bien, profe. Gracias.
Listo. Bueno, muchachos, espero que haya sido de su agrado la videoconferencia de hoy y que haya sido importante para que sigan repasando cualquier cosa. Ya saben que a la orden me siguen escribiendo. Eh, los dejo porque tengo otra videoconferencia ahora. Hoy estoy copado de videoconferencias hasta las 10 de la noche. Entonces, cualquier cosa, muchachos, ya saben, a la orden, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, que tengan feliz Gracias, noche. profe. Gracias.